El día amanecía en la promesa con una quietud engañosa, de esas que no traen calma sino la promesa silenciosa de un estallido inminente. El aire parecía más denso, como si los muros del palacio hubieran absorbido demasiados secretos y ya no supieran cómo contenerlos. Nada estaba realmente en orden, aunque muchos fingieran que sí, y cada paso por los pasillos resonaba con una tensión apenas disimulada. Desde primera hora, la noticia del diagnóstico definitivo había comenzado a correr de boca en boca, alterando el equilibrio precario que sostenía a la familia. El psiquiatra había sido claro, rotundo, casi incómodamente seguro. Ángela estaba perfectamente cuerda. No había indicios de desequilibrio mental, no existía razón alguna para su internamiento. Aquella conclusión, que para muchos significaba alivio, para otros era una derrota imposible de digerir. Ángela, encerrada en su habitación, sostenía ese papel como si fuera un objeto extraño, ajeno, casi ofensivo. No había júbilo en su rostro, ni siquiera alivio. Lo único que se reflejaba en sus ojos era una mezcla amarga de cansancio y rabia contenida. Porque, a pesar de todo, nada había cambiado realmente. Seguía atrapada en el mismo punto, rodeada de decisiones que otros tomaban por ella, con un futuro que parecía escrito desde fuera. Mientras tanto, en otra ala del palacio, Lorenzo recibía la noticia con un gesto rígido, el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Para él, aquel diagnóstico no era una verdad médica, sino un obstáculo más. Una piedra en el camino de unos planes que llevaba demasiado tiempo preparando como para aceptar que se desmoronaran de esa manera. Su reacción no fue de sorpresa, sino de desafío silencioso. Negarse a aceptar la conclusión era, para él, una forma de resistirse a perder el control. El murmullo llegó pronto a los salones principales, donde Alonso escuchó la noticia con una mezcla de alivio y preocupación. Alivio por saber que no se había cometido una injusticia irreversible, preocupación porque intuía que aquel dictamen no cerraría ningún conflicto, sino que abriría otros aún más profundos. Conocía demasiado bien a quienes lo rodeaban como para pensar que aceptarían el veredicto sin consecuencias. No muy lejos de allí, Leocadia mantenía una compostura impecable, pero su mirada revelaba una tensión apenas disimulada. El fracaso del plan para enviar a Ángela a un sanatorio no solo desbarataba una estrategia, sino que dejaba al descubierto una verdad incómoda. Ya no era tan sencillo mover los hilos sin que alguien comenzara a cuestionar sus intenciones. Aún así, se obligó a mantener el porte sereno, consciente de que cualquier fisura sería observada con lupa. Ángela, por su parte, no tardó en sentir que aquella confirmación de su cordura no la liberaba, sino que la empujaba a un abismo emocional aún más profundo. La sensación de haber sido tratada como un problema que había que esconder, como una molestia que debía ser apartada, se le clavaba en el pecho con una fuerza insoportable. Y en medio de ese torbellino interno, un pensamiento regresaba una y otra vez, martilleándole la mente. Curro no estaba haciendo lo suficiente. La decepción se transformó pronto en ira. Para Ángela, el tiempo se estaba agotando, y la pasividad de Curro comenzaba a dolerle tanto como las imposiciones de Lorenzo. Sentía que el mundo avanzaba sin esperarla, que las decisiones se tomaban a su alrededor mientras ella permanecía inmóvil, atrapada en promesas que no se cumplían. Curro, ajeno todavía a la magnitud del estallido emocional que se avecinaba, caminaba por el palacio con una determinación creciente. Sabía que ya no podía seguir postergando el enfrentamiento que llevaba demasiado tiempo evitando. La situación había llegado a un punto límite, y cualquier intento de esperar un poco más solo serviría para empeorar las cosas. Dentro de él, la urgencia se mezclaba con una rabia antigua, acumulada durante años de silencios impuestos y verdades negadas. El cruce de miradas entre Ángela y Curro, cuando por fin coincidieron, fue suficiente para encender la chispa. No hubo palabras al principio, solo una tensión densa que se coló entre ambos como una tercera presencia incómoda. Ángela lo miró con una mezcla de reproche y desesperación, y en ese instante comprendió que ya no podía seguir guardando lo que llevaba dentro. Al mismo tiempo, en otro punto de la promesa, Manuel se enfrentaba a un problema muy distinto, pero no menos grave. La llegada del comandante Rivero había alterado por completo sus planes, y la conversación mantenida con él resonaba aún en su cabeza. La exigencia de una aprobación militar para el motor de avión no solo retrasaba el proyecto, sino que ponía en riesgo todo su futuro empresarial. Manuel no podía evitar sentirse atrapado, como si una fuerza invisible hubiera colocado un freno justo cuando estaba a punto de avanzar.
La negación de Leocadia, asegurando no tener nada que ver con la intervención del ejército, sonaba correcta en la forma, pero dejaba un eco de duda en el ambiente. Manuel no era ingenuo, y aunque no tenía pruebas, la coincidencia le resultaba demasiado conveniente como para no levantar sospechas. Aquella incertidumbre se sumaba al peso que ya cargaba sobre los hombros. De vuelta en el núcleo familiar, Alonso comenzaba a percibir con claridad algo que hasta entonces se había negado a admitir. La paz en la promesa no se estaba rompiendo por casualidad. Había voluntades enfrentadas, decisiones egoístas y silencios cómplices que estaban empujando a todos hacia un punto de no retorno. Y, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si no había sido demasiado permisivo con ciertas actitudes. La tensión se extendía como una mancha de aceite, alcanzando incluso a quienes intentaban mantenerse al margen. Cada conversación, cada gesto, parecía cargado de un significado oculto, de una advertencia no pronunciada. En ese clima asfixiante, era evidente que alguien estaba a punto de alzar la voz y romper el equilibrio artificial que sostenía al palacio. Ángela, con el corazón desbocado y la paciencia agotada, ya no estaba dispuesta a seguir esperando. Y Curro, consciente de que el tiempo de las medias tintas había terminado, comenzaba a prepararse para el enfrentamiento que cambiaría muchas cosas. La calma, si alguna vez había existido realmente, estaba a punto de desaparecer por completo. Y en la promesa, cuando alguien estalla, nada vuelve a ser igual. La tensión que había quedado suspendida tras el primer enfrentamiento silencioso entre Ángela y Curro no tardó en estallar con una violencia emocional imposible de contener. Bastó con que se quedaran a solas unos instantes para que todo aquello que llevaba días acumulándose dentro de ella saliera a la superficie sin filtros, sin cuidado, como un grito que llevaba demasiado tiempo esperando ser escuchado. Ángela habló con una mezcla de rabia y cansancio que dejaba claro que ya no le quedaban fuerzas para fingir serenidad. Sentía que había vuelto exactamente al mismo punto del que creía haber escapado, atrapada en una promesa de futuro que no dependía de ella. El diagnóstico había desmontado una mentira, sí, pero no había roto la jaula. Y en su mirada, Curro pudo ver algo que le dolió más que cualquier reproche directo: la sensación de abandono. Para ella, Curro no estaba luchando lo suficiente. No se enfrentaba con la contundencia necesaria, no exigía, no rompía con aquello que debía romper. Cada día que pasaba sin una acción definitiva se sentía como una traición silenciosa. Y aunque Ángela sabía que Curro estaba atrapado en su propia lucha, eso no le impedía sentir que el tiempo jugaba en su contra. Curro intentó explicarse, pero las palabras se le quedaban cortas. Sabía que Ángela tenía razón en una cosa esencial: el tiempo se estaba agotando. Cada día que pasaba sin recuperar su estatus, sin poder plantarse como quien realmente era, reforzaba la posición de quienes querían decidir por ellos. Aquella conversación, lejos de calmarlo, terminó de convencerlo de que ya no podía seguir esperando. El peso de esa decisión lo acompañó durante todo el trayecto hasta encontrarse con Alonso. No era una visita improvisada, ni un arrebato momentáneo. Era el resultado de años de silencios forzados, de identidades ocultas, de promesas incumplidas. Cuando finalmente se plantó ante él, Curro no tenía intención de dar rodeos. La conversación fue tensa desde el primer segundo. Curro no habló como un criado agradecido ni como un joven obediente, sino como alguien que había llegado al límite de su paciencia. Expuso su situación con claridad, dejando al descubierto la urgencia que lo consumía por dentro. No podía seguir viviendo en una ambigüedad que lo anulaba, no podía permitir que su vida y la de Ángela quedaran en manos de decisiones ajenas. Lo que Curro lanzó no fue una súplica, sino un ultimátum. Necesitaba recuperar su estatus cuanto antes, no mañana, no más adelante, no cuando las circunstancias fueran más favorables. Ahora, cada palabra iba cargada de una determinación que Alonso no había visto antes en él, una firmeza que lo obligó a escucharlo con una atención distinta. Alonso, sorprendido por la dureza del planteamiento, sintió como algo se removía dentro de él. Durante años había justificado su inacción bajo el pretexto de mantener la estabilidad de la promesa, pero en ese instante comprendió que esa estabilidad se había construido a costa de demasiados sacrificios ajenos. La mirada de Curro no dejaba espacio para evasivas. Mientras tanto, Ángela, todavía sacudida por la discusión, se refugiaba en una soledad cargada de pensamientos contradictorios. El miedo a una boda impuesta seguía ahí, tan real como antes,
y la sensación de que Lorenzo no había renunciado a nada la oprimía con una fuerza asfixiante. Cada gesto del capitán, cada comentario, cada insinuación, era una confirmación de que él seguía avanzando como si nada hubiera cambiado. Y, efectivamente, Lorenzo no tardó en dejar claro que el diagnóstico médico no alteraba sus planes. Para él, la cordura de Ángela no era un argumento suficiente para frenar una boda que consideraba necesaria, conveniente y estratégica. Su insistencia resultaba casi obscena, como si el futuro de ella fuera una simple formalidad que debía resolverse cuanto antes. Ese empeño comenzó a incomodar incluso a Leocadia, que entendía perfectamente que aquel camino ya no le beneficiaba como antes. La acusación que lanzó contra Lorenzo, señalándolo como responsable del intento de internar a Ángela, no fue casual. Era un movimiento calculado, una forma de marcar distancia y, al mismo tiempo, recordarle que sus acciones tenían consecuencias. Sin embargo, ni siquiera ese reproche logró frenar al capitán. Su obsesión con retomar los planes de boda evidenciaba una necesidad de control que iba más allá del matrimonio en sí. Lorenzo no estaba dispuesto a perder terreno, y mucho menos a aceptar que Ángela escapara de un destino que él consideraba ya decidido. En paralelo, la figura de Manuel seguía atrapada en sus propios conflictos, aunque su inquietud comenzaba a filtrarse en cada conversación. El retraso impuesto por el ejército no solo comprometía su proyecto, sino que amenazaba con desestabilizar toda su posición dentro y fuera de la promesa. Sentía que alguien estaba moviendo piezas a su alrededor sin darle la oportunidad de reaccionar. Alonso, tras el enfrentamiento con Curro, empezó a mirar el conjunto con otros ojos. Las presiones sobre Manuel, el sufrimiento de Ángela, la insistencia de Lorenzo y la influencia silenciosa de Leocadia ya no podían interpretarse como hechos aislados. Todo formaba parte de un entramado que estaba poniendo en peligro la armonía que tanto había intentado preservar. La jornada avanzaba cargada de una tensión que nadie conseguía disipar. Cada decisión pendiente, cada palabra no dicha, se acumulaba como una tormenta a punto de romper. Curro había dado un paso del que no había marcha atrás. Ángela sentía que su paciencia se agotaba. Y Alonso, por primera vez en mucho tiempo, comprendía que mantenerse al margen ya no era una opción. En la promesa, los equilibrios se estaban rompiendo uno a uno. Y el siguiente movimiento prometía ser aún más doloroso que el anterior. El eco del ultimátum de Curro no se apagó tras la conversación con Alonso. Al contrario, comenzó a recorrer la promesa como un rumor incómodo que alteraba cada gesto y cada decisión. Alonso permaneció largo rato en silencio después de aquel enfrentamiento, consciente de que algo se había quebrado de forma definitiva. Ya no se trataba solo de proteger la paz del palacio, sino de asumir que esa paz se había construido sobre renuncias injustas y verdades aplazadas demasiado tiempo. Cuando finalmente decidió encarar a Leocadia, lo hizo con una franqueza que sorprendió incluso a él mismo. No levantó la voz, pero cada palabra iba cargada de un cansancio profundo, del hartazgo de quien empieza a comprender que mantener el equilibrio a cualquier precio solo conduce al desastre. Alonso dejó claro que las constantes presiones, las maniobras silenciosas y la falta de voluntad real para convivir estaban empujando a la promesa hacia un conflicto mayor. Leocadia escuchó sin interrumpir, con el rostro sereno y la postura impecable, pero por dentro la acusación le resultaba insoportable. Que Alonso empezara a cuestionarla abiertamente suponía una amenaza directa a la autoridad que había ido consolidando con paciencia y cálculo. Aún así, optó por una defensa medida, insistiendo en que todo lo que había hecho era por el bien común, aunque esa explicación sonara cada vez más vacía incluso para ella misma. En ese mismo clima de confrontación soterrada, Ángela se sentía cada vez más acorralada. La certeza de que Lorenzo no pensaba renunciar a la boda la empujaba a un estado de desesperación que rozaba el límite. Había pasado de ser tratada como una enferma a convertirse de nuevo en una pieza dentro de un juego que no había elegido, y esa sensación de impotencia empezaba a transformarse en una rabia difícil de controlar. La discusión con Curro seguía resonando en su mente. Por momentos se reprochaba haber sido tan dura con él, pero enseguida volvía la angustia al recordar que el tiempo corría en su contra. Cada día que pasaba sin una decisión firme reforzaba la posición de Lorenzo y debilitaba la suya. Ángela ya no quería palabras tranquilizadoras, necesitaba hechos, gestos claros que demostraran que no estaba sola. Curro, por su parte, sentía el peso de esa exigencia como una losa. Sabía que había cruzado una línea con Alonso,
y aunque no se arrepentía, era consciente de las consecuencias. Recuperar su estatus no era solo una cuestión de orgullo personal, sino la única forma de plantarse con autoridad frente a quienes pretendían decidir por Ángela. La determinación que lo impulsaba comenzaba a imponerse incluso al miedo. Mientras tanto, Lorenzo seguía moviéndose con una seguridad que resultaba provocadora. Lejos de dar marcha atrás, insistía en la necesidad de fijar una nueva fecha para la boda, como si el diagnóstico médico no hubiera cambiado nada esencial. Su actitud revelaba una obsesión por mantener el control, por cerrar un acuerdo que consideraba vital para sus propios intereses, sin importar el coste emocional que eso supusiera para Ángela. Esa insistencia no pasó desapercibida para Leocadia, que empezó a comprender que Lorenzo podía convertirse en un problema incluso para ella. Al señalarlo como responsable del intento de internamiento, no solo buscaba protegerse, sino también recordarle que sus movimientos tenían límites. Sin embargo, el capitán no parecía dispuesto a aceptar advertencias, y su terquedad añadía una nueva capa de tensión al ambiente ya enrarecido. En paralelo, Manuel seguía lidiando con la presión que había traído consigo el comandante Rivero. La imposibilidad de vender las licencias del motor de avión sin la aprobación militar le parecía una trampa injusta, una barrera inesperada que amenazaba con arruinar meses de trabajo. Cada cálculo, cada previsión económica, se desmoronaba ante esa exigencia que no había tenido en cuenta. La sensación de estar siendo observado, de que alguien se beneficiaba de ese bloqueo, empezaba a instalarse en su pensamiento. Aunque Leocadia insistía en no tener nada que ver, Manuel no podía evitar preguntarse si aquella coincidencia era realmente fortuita. La incertidumbre lo obligaba a moverse con cautela, consciente de que un paso en falso podía costarle mucho más que un simple retraso. Alonso, testigo de todas estas tensiones cruzadas, empezaba a ver el dibujo completo. La presión sobre Manuel, la situación límite de Ángela, la rebeldía de Curro y la obstinación de Lorenzo no eran hechos aislados, sino síntomas de un sistema que se estaba resquebrajando. Por primera vez, el marqués comprendió que su papel ya no podía ser el de mediador silencioso. La promesa parecía contener la respiración, como si esperara el siguiente movimiento decisivo. Las miradas se volvían más duras, los silencios más largos, y cada encuentro casual estaba cargado de una electricidad incómoda. Nadie lo decía en voz alta, pero todos intuían que el conflicto estaba a punto de alcanzar un punto de no retorno. Y en medio de ese clima opresivo, Curro empezaba a prepararse para dar el siguiente paso, consciente de que, una vez dado, nada volvería a ser como antes. A medida que el día avanzaba, la tensión en la promesa dejaba de ser una sensación difusa para convertirse en una realidad palpable, casi sofocante. Los pasillos, habitualmente llenos de un murmullo constante, parecían ahora más silenciosos, como si todos intuyeran que cualquier palabra fuera de lugar podía desencadenar una tormenta mayor. Cada gesto era observado, cada decisión evaluada con desconfianza, y nadie se sentía realmente a salvo de las consecuencias que estaban por llegar. En ese ambiente cargado, Ángela empezó a experimentar una mezcla peligrosa de desesperación y lucidez. Por primera vez, comprendía con claridad que no podía seguir esperando a que otros resolvieran su destino. El diagnóstico había demostrado que no estaba enferma, pero también había dejado al descubierto algo aún más doloroso. El problema nunca había sido su salud mental, sino la voluntad de quienes la rodeaban de controlarla. Esa certeza la empujaba a un estado de tensión constante, como si cada minuto que pasaba reforzara la sensación de estar siendo acorralada. La presión de Lorenzo se hacía cada vez más evidente. Su insistencia en retomar los planes de boda no era solo una cuestión de orgullo herido, sino un intento deliberado de reafirmar su poder en un momento en el que empezaba a perder terreno. Para él, fijar una nueva fecha significaba cerrar cualquier posibilidad de que Ángela escapara de ese destino impuesto. Y aunque intentaba mostrarse seguro, en el fondo comenzaba a intuir que algo se le estaba escapando de las manos. Leocadia, consciente de ese riesgo, trataba de recalcular cada uno de sus movimientos. La acusación lanzada contra Lorenzo por el intento de internar a Ángela no había sido improvisada, sino una maniobra para proteger su propia posición. Sin embargo, el clima había cambiado, y ahora sabía que ya no bastaba con mover hilos en la sombra. La actitud de Alonso empezaba a volverse incómodamente vigilante, y esa pérdida de confianza la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Alonso, por su parte,
no podía ignorar la transformación que se estaba produciendo ante sus ojos. La conversación con Curro había dejado una huella profunda en él, obligándolo a cuestionar decisiones que llevaba años justificando. Cada vez le resultaba más evidente que su deseo de mantener la armonía había permitido abusos y silencios que ahora explotaban con una fuerza incontrolable. La sensación de haber llegado tarde a muchas cosas lo perseguía, pero también lo empujaba a actuar. En medio de este panorama, Curro se movía con una determinación silenciosa que no pasaba desapercibida. Ya no era el joven que aceptaba su situación con resignación, sino alguien dispuesto a exigir lo que consideraba justo. La conversación con Alonso había marcado un antes y un después, y ahora se sentía preparado para afrontar las consecuencias de su desafío. Sabía que recuperar su estatus no sería sencillo, pero también comprendía que sin ese paso cualquier intento de proteger a Ángela estaría condenado al fracaso. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Manuel continuaba atrapado en sus propias preocupaciones. La exigencia del ejército seguía pesando como una amenaza constante sobre su proyecto, y cada nueva reflexión lo llevaba a la misma conclusión inquietante. El retraso no era solo un problema económico, sino un golpe directo a su credibilidad. Sentía que alguien estaba utilizando esa situación para debilitarlo, y aunque no podía demostrarlo, la sospecha comenzaba a calar hondo. Las dudas sobre la supuesta neutralidad de Leocadia no dejaban de crecer. Manuel intentaba mantener la calma, pero el temor de que aquella intervención militar estuviera relacionada con intereses ocultos lo obligaba a extremar la cautela. Sabía que cualquier reacción impulsiva podía empeorar las cosas, así que optó por observar, por escuchar, por reunir información antes de dar un paso que no pudiera deshacer. En paralelo, los conflictos más pequeños, pero no menos intensos, seguían desarrollándose entre la servidumbre. Carlo y María continuaban enfrentándose cada vez que coincidían, incapaces de disimular una tensión que iba mucho más allá de simples diferencias de carácter. Sus discusiones, cargadas de reproches velados y silencios incómodos, empezaban a llamar la atención de quienes los rodeaban, alimentando sospechas que nadie se atrevía a expresar abiertamente. Cristóbal y Teresa, observadores atentos de la dinámica interna del palacio, no tardaron en percibir que aquel enfrentamiento constante ocultaba algo más profundo. La frecuencia de los choques, la intensidad de las miradas, la incapacidad de ambos para mantenerse al margen, todo apuntaba a un conflicto no resuelto que amenazaba con estallar en cualquier momento. Esa tensión añadía otra grieta más al ya frágil equilibrio de la promesa. Por su parte, Vera atravesaba uno de los momentos más dolorosos desde la marcha de Lope. La ausencia del cocinero seguía pesando como una herida abierta, y cada rincón del palacio le recordaba lo que había perdido. La sensación de abandono se mezclaba con un rencor difícil de contener, especialmente hacia Teresa, a quien consideraba responsable indirecta de esa separación. Las lágrimas, que intentaba ocultar, terminaban aflorando cuando menos lo esperaba. En la cocina, Simona y Candela intentaban concentrarse en su trabajo, pero la aparición inesperada de Prudencio había añadido un nuevo motivo de inquietud. No saber quién era ni cuáles eran sus intenciones las había puesto en alerta, y aunque él se esforzaba por explicar su presencia, el desconcierto inicial no se disipaba con facilidad. La mención de la gestión del refugio abría un frente más, una responsabilidad que nadie había previsto y que ahora parecía inevitable. La intervención de Toño, tratando de convencer a las cocineras de colaborar, no hizo sino confirmar que las decisiones se estaban tomando a un ritmo vertiginoso, sin dar tiempo a asimilar sus consecuencias. Todo parecía moverse demasiado rápido, como si la promesa hubiera entrado en una espiral de cambios imposibles de frenar. Al caer la tarde, el ambiente se volvía aún más opresivo. Cada personaje cargaba con su propio conflicto, pero todos compartían una misma sensación: la certeza de que el tiempo se agotaba. Las decisiones postergadas ya no podían seguir esperando, y cualquier movimiento, por pequeño que fuera, podía desencadenar una reacción en cadena. La calma aparente se resquebrajaba minuto a minuto, y en ese silencio tenso, la promesa se preparaba para un desenlace inevitable, donde nadie saldría indemne. La tarde avanzaba lentamente sobre la promesa, pero la sensación dentro del palacio era la de un reloj acelerado, como si cada segundo empujara a los habitantes hacia decisiones que ya no podían seguir aplazándose. Nada parecía encajar del todo, y sin embargo todo estaba conectado por un hilo invisible de tensiones acumuladas, de silencios demasiado largos y de palabras que, cuando finalmente se pronunciaban,
caían con un peso devastador. Ángela, recluida en sus pensamientos, comenzó a sentir que su propia resistencia estaba llegando al límite. El diagnóstico que la declaraba cuerda no había traído la libertad que esperaba, sino una especie de vértigo. Ahora ya no había excusas, ni pausas forzadas, ni tiempo prestado. Todo dependía de lo que hiciera a partir de ese momento. La presión de Lorenzo seguía intacta, y la certeza de que él continuaba adelante con sus planes le provocaba una angustia casi física, como si el aire a su alrededor se volviera irrespirable. Ese miedo se transformó poco a poco en una determinación amarga. Ángela empezó a comprender que, si quería salvarse, debía dejar de esperar gestos heroicos ajenos y asumir que su propia voz tenía que hacerse escuchar, aunque eso significara romper con todo lo que conocía. Pero esa decisión no era sencilla, porque implicaba aceptar que incluso Curro, la persona en la que más confiaba, podía no llegar a tiempo. Curro, ajeno todavía a esa transformación interna de Ángela, se movía con la mente fija en un solo objetivo: no permitir que la boda se celebrara. Sabía que el margen de maniobra se reducía con cada hora que pasaba y que el ultimátum lanzado a Alonso había sido solo el primer paso. La sensación de urgencia lo empujaba a replantearse su propio pasado, a recordar todo aquello que le había sido arrebatado y que ahora necesitaba recuperar para poder luchar en igualdad de condiciones. La figura de Alonso, cada vez más inquieta, comenzaba a inclinarse de manera clara hacia su hijo. El marqués ya no podía ignorar que las presiones externas estaban desestabilizando no solo a la familia, sino a toda la estructura de la promesa. La insistencia de Lorenzo, la frialdad estratégica de Leocadia y el sufrimiento evidente de Ángela lo obligaban a tomar una postura que durante demasiado tiempo había evitado. Defender a Curro ya no era una cuestión de afecto, sino de justicia. Ese cambio de actitud no pasó desapercibido para Leocadia. Percibir que Alonso empezaba a cuestionar su papel y a alinearse con su hijo le resultó profundamente incómodo. Por primera vez desde su llegada, sintió que el control se le escapaba entre los dedos. Intentó recomponerse, recordándose que todavía tenía influencia y recursos, pero la inseguridad comenzaba a filtrarse en cada uno de sus movimientos, obligándola a ser más cauta que nunca. Mientras tanto, Lorenzo seguía actuando como si nada pudiera detenerlo. Su insistencia en fijar una nueva fecha para la boda se volvía casi obsesiva, una manera de reafirmarse frente a todos. Para él, ceder significaba perder poder, y esa posibilidad era inaceptable. Sin embargo, bajo esa apariencia firme, empezaban a aparecer grietas. La resistencia de Ángela, la actitud de Alonso y la creciente hostilidad de Curro le indicaban que el terreno ya no era tan seguro como antes. En otro plano, Manuel continuaba luchando contra la sensación de estar atrapado en una red que no alcanzaba a comprender del todo. El bloqueo impuesto por el ejército seguía paralizando su proyecto, y cada intento de encontrar una salida parecía chocar con un muro invisible. La incertidumbre comenzaba a desgastarlo, y aunque trataba de mantener la compostura, el temor a perderlo todo se hacía cada vez más presente. Las sospechas sobre posibles maniobras ocultas no dejaban de crecer. Manuel observaba con atención cada gesto de Leocadia, cada comentario aparentemente inocente, buscando señales que confirmaran sus temores. Sabía que no podía acusar sin pruebas, pero también intuía que la pasividad podía costarle demasiado caro. Esa tensión lo mantenía en un estado de alerta constante, incapaz de relajarse siquiera por unos instantes. En la zona de servicio, el conflicto entre Carlo y María continuaba intensificándose. Cada encuentro derivaba en una discusión, cada palabra parecía cargada de reproches no resueltos. La tensión entre ambos ya no podía ocultarse, y el ambiente se volvía irrespirable cuando coincidían. Aquella confrontación constante comenzaba a afectar al resto de la servidumbre, que percibía que algo grave estaba a punto de salir a la luz. Cristóbal y Teresa, atentos observadores de la dinámica interna, compartían la sensación de que ese enfrentamiento no era casual. Había demasiada emoción contenida, demasiada intensidad para tratarse solo de simples desacuerdos. La sospecha de que existía una historia más profunda entre Carlo y María empezaba a tomar forma, añadiendo otra fuente de inquietud al ya tenso clima del palacio. Por su parte, Vera seguía sumida en un dolor silencioso. La ausencia de Lope la había dejado emocionalmente expuesta, y la sensación de haber sido abandonada se mezclaba con una rabia que no sabía cómo canalizar. Culpar a Teresa le resultaba casi inevitable, una forma de dar sentido a una pérdida que aún no conseguía aceptar. Las lágrimas, que intentaba ocultar,
se convertían en una compañía constante. En la cocina, Simona y Candela trataban de adaptarse a la nueva situación planteada por Prudencio. La idea de involucrarse en la gestión del refugio les generaba más dudas que entusiasmo, pero la insistencia de Toño y la falta de alternativas las empujaban a considerar esa posibilidad. Todo parecía avanzar demasiado rápido, sin tiempo para asimilar los cambios, como si la promesa estuviera entrando en una fase de transformación imparable. Al caer la noche, el palacio quedaba envuelto en una calma tensa, cargada de expectativas y temores. Cada personaje, desde su propia trinchera, sentía que se aproximaba un punto decisivo. Las decisiones tomadas en las próximas horas no solo definirían el destino inmediato de cada uno, sino que marcarían un antes y un después en la historia de la promesa. Y mientras la oscuridad se extendía sobre la finca, la certeza se hacía cada vez más clara. El tiempo de esperar había terminado, y el siguiente movimiento sería inevitablemente el más doloroso. La noche había caído por completo sobre la promesa, envolviendo el palacio en un silencio espeso que no traía descanso, sino una inquietud aún más profunda. Las luces encendidas en algunas estancias parecían pequeños focos de resistencia frente a una oscuridad que avanzaba sin pedir permiso, como si quisiera recordarle a todos que ya no había marcha atrás. Cada uno, desde su rincón, sentía que algo estaba a punto de romperse definitivamente. Ángela permanecía despierta, sentada al borde de la cama, con la mirada perdida en un punto indefinido del suelo. El cansancio no lograba vencer a la ansiedad que le oprimía el pecho. Las palabras de Lorenzo, su insistencia constante, la sensación de estar atrapada en un futuro impuesto, todo se mezclaba en su mente hasta volverse insoportable. Por momentos, se sorprendía imaginando cómo sería huir, desaparecer sin dejar rastro, pero enseguida comprendía que no era tan sencillo. Su vida estaba atada a demasiados hilos, y cortarlos implicaba enfrentarse a consecuencias que aún no se sentía capaz de asumir. En ese mismo instante, Curro caminaba por los jardines exteriores, intentando ordenar sus pensamientos. El aire frío de la noche le despejaba la cabeza, pero no lograba calmar la urgencia que lo empujaba a actuar. Sabía que había desafiado abiertamente a Alonso y que esa confrontación no podía quedarse en palabras. Si quería evitar la boda, si quería proteger a Ángela de un destino que ella rechazaba, debía ir más allá. Recuperar su estatus ya no era una aspiración lejana, sino una necesidad inmediata. El recuerdo de la mirada de Ángela durante su discusión lo perseguía como una acusación silenciosa. No era solo enfado lo que había visto en sus ojos, sino miedo. Un miedo profundo, casi paralizante, que le hacía comprender que no había margen para el error. Curro sentía que cada minuto perdido jugaba a favor de Lorenzo, y esa idea le resultaba insoportable. Mientras tanto, Alonso permanecía en su despacho, con los papeles extendidos sobre la mesa sin prestarles realmente atención. Su mente estaba lejos de números o asuntos administrativos. El ultimátum de Curro había removido algo que llevaba años evitando: la responsabilidad de haber permitido que las cosas llegaran hasta ese punto. Por primera vez, se preguntaba si su silencio había sido una forma de cobardía, si su deseo de evitar conflictos había acabado generando uno mucho mayor. La figura de Leocadia también ocupaba sus pensamientos. La frialdad con la que ella gestionaba cada situación, la facilidad con la que negaba cualquier implicación incómoda, comenzaban a resultarle inquietantes. Alonso ya no estaba seguro de poder confiar plenamente en sus palabras, y esa duda, una vez instalada, se hacía cada vez más difícil de ignorar. En otra parte del palacio, Lorenzo se movía con una calma que resultaba casi provocadora. Lejos de mostrar preocupación, parecía disfrutar de la tensión que había generado. Para él, aquella noche no era más que una antesala de lo que consideraba inevitable. La boda debía celebrarse, y todo aquel que se opusiera terminaría cediendo, como había ocurrido tantas veces antes. Sin embargo, incluso él empezaba a percibir una resistencia distinta, una energía nueva que no se parecía a los obstáculos que había sorteado en el pasado. Esa percepción lo llevaba a reafirmarse con más fuerza en sus planes. Pensar en una nueva fecha para el enlace se convirtió en una obsesión, una manera de imponerse frente a un entorno que comenzaba a cuestionarlo. Lorenzo no estaba dispuesto a perder el control, y esa negativa a ceder lo empujaba a una postura cada vez más rígida, más peligrosa. En paralelo, Manuel seguía dándole vueltas al problema del motor de avión, incapaz de desconectar siquiera durante la noche.
El bloqueo impuesto por el ejército no solo frenaba su proyecto, sino que sembraba dudas sobre su capacidad para sacarlo adelante. Sentía que su esfuerzo estaba siendo puesto a prueba de una forma injusta, y aunque intentaba mantenerse sereno, la frustración empezaba a desgastarlo. La sospecha de que alguien pudiera estar utilizando esa situación para perjudicarlo no dejaba de crecer. Manuel recordaba cada conversación reciente, cada gesto de Leocadia, intentando encontrar una pista que confirmara sus temores. Pero la falta de pruebas lo mantenía atrapado en una incertidumbre que lo agotaba mentalmente. En la zona de servicio, el cansancio también hacía mella. Las discusiones entre Carlo y María habían dejado un ambiente cargado, difícil de soportar. Aunque ambos intentaban seguir con sus tareas, la tensión se filtraba en cada movimiento, en cada silencio incómodo. Cristóbal y Teresa observaban desde la distancia, conscientes de que aquel conflicto no podía prolongarse sin consecuencias. Vera, sola en su habitación, rompió finalmente a llorar sin preocuparse por ser escuchada. La ausencia de Lope se le hacía más dolorosa por la noche, cuando el silencio amplificaba cada recuerdo. La sensación de haber sido abandonada, de no haber tenido oportunidad de explicarse, la consumía por dentro. Culpar a Teresa le ofrecía un alivio momentáneo, pero en el fondo sabía que su dolor era más profundo, más complejo. En la cocina, Simona y Candela comentaban en voz baja la jornada, todavía inquietas por la presencia de Prudencio y la nueva responsabilidad que parecía caer sobre ellas. La gestión del refugio se sumaba a una lista de preocupaciones que no dejaba de crecer, y la sensación de que todo estaba cambiando demasiado rápido las mantenía en un estado de alerta constante. A medida que la noche avanzaba, una misma sensación se extendía por todo el palacio. La certeza de que el amanecer no traería calma, sino decisiones definitivas. Nadie conseguía dormir del todo, y aquellos que lo lograban lo hacían con un sueño ligero, inquieto, lleno de presagios. En la promesa, la oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino el reflejo de un momento crítico. Y cuando el nuevo día comenzara, cada uno tendría que enfrentarse a las consecuencias de aquello que había decidido, o dejado de decidir. El amanecer llegó a la promesa sin estruendo, pero con una claridad incómoda que parecía obligar a todos a mirarse de frente. La luz temprana atravesaba los ventanales como un recordatorio implacable de que ya no había refugio posible en la oscuridad de la noche. Cada uno despertó con la sensación de que algo había cambiado, aunque nadie supiera aún con exactitud qué precio tendría que pagar por ello. Ángela fue una de las primeras en levantarse. El cansancio seguía pesándole en el cuerpo, pero en su mirada había una firmeza nueva, nacida de una noche sin descanso y de demasiadas certezas dolorosas. Por primera vez, comprendía que su mayor enemigo no era Lorenzo, ni siquiera la presión constante de quienes querían decidir por ella, sino el miedo a dar un paso que lo cambiara todo. Ese miedo seguía ahí, pero ya no la paralizaba del mismo modo. Había tocado fondo, y desde ese punto solo cabía subir o romper definitivamente. Cuando se encontró con Curro, el ambiente entre ambos estaba cargado de una tensión distinta a la del día anterior. No hubo reproches inmediatos, ni palabras alzadas. Se miraron con una mezcla de cansancio y complicidad herida, conscientes de que el tiempo para las dudas se había agotado. Ángela no necesitó hablar para dejar claro que ya no podía seguir esperando indefinidamente. Su silencio, más elocuente que cualquier acusación, terminó de empujar a Curro hacia una decisión irrevocable. Curro, por su parte, sentía que cada paso que daba lo alejaba de la vida que había llevado hasta entonces y lo acercaba a una confrontación inevitable. El ultimátum lanzado a Alonso no había sido un gesto desesperado, sino una declaración de intenciones. Ahora sabía que debía sostenerlo con hechos, aunque eso significara enfrentarse a resistencias aún mayores. Recuperar su estatus ya no era solo una cuestión personal, sino la única vía para proteger a Ángela de un destino que ambos rechazaban. Alonso, que observaba estos movimientos con atención creciente, se dio cuenta de que ya no podía seguir actuando como espectador. La noche le había dejado una claridad incómoda. Había permitido demasiado, había callado cuando debía hablar, y ese silencio había alimentado un conflicto que ahora amenazaba con desbordarse. La determinación de Curro, lejos de enfadarlo, le despertaba una mezcla de orgullo y culpa. Comprendía que había llegado el momento de elegir un bando, aunque esa elección tuviera consecuencias difíciles de asumir. La postura de Alonso no pasó desapercibida para Leocadia. Desde su perspectiva, aquel cambio representaba una pérdida de control peligrosa.
La seguridad con la que había manejado la situación hasta entonces comenzaba a resquebrajarse, y esa grieta la obligaba a replantear cada uno de sus movimientos. Negar su implicación en los problemas de Manuel y en la llegada del comandante Rivero ya no parecía suficiente para disipar las sospechas. La desconfianza empezaba a instalarse donde antes había autoridad incuestionable. Mientras tanto, Lorenzo continuaba aferrado a sus planes con una obstinación que rozaba la ceguera. Para él, el nuevo día no traía dudas, sino la confirmación de que debía acelerar los acontecimientos. La boda debía fijarse cuanto antes de que la resistencia de Ángela y la actitud desafiante de Curro terminaran de complicarlo todo. Esa prisa, sin embargo, revelaba una inquietud que no estaba dispuesto a admitir. La sensación de que el control se le escapaba lentamente. Manuel, por su parte, amaneció con la misma preocupación clavada en el pecho. El bloqueo del ejército seguía ahí, inamovible, y la incertidumbre sobre el futuro de su proyecto lo acompañaba como una sombra persistente. Aunque intentaba concentrarse en soluciones prácticas, no podía evitar la sensación de que aquella situación formaba parte de un juego más amplio, uno en el que él era solo una pieza prescindible. La falta de respuestas claras comenzaba a desgastarlo, tanto como la presión económica que se cernía sobre su empresa. En la zona de servicio, el nuevo día tampoco trajo alivio. Las tensiones entre Carlo y María seguían latentes, más visibles que nunca tras una noche de silencios incómodos. Cada gesto, cada mirada, parecía cargada de una historia que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Cristóbal y Teresa, atentos a ese ambiente enrarecido, sabían que aquel conflicto no podía prolongarse mucho más sin explotar de forma irreversible. Vera, aún con los ojos hinchados por el llanto, se movía por el palacio con una fragilidad que contrastaba con la dureza que intentaba mostrar. La ausencia de López seguía siendo una herida abierta, y la sensación de injusticia no la abandonaba. Aunque culpaba a Teresa, en el fondo comenzaba a darse cuenta de que su dolor era más complejo, más profundo, y que ninguna acusación lograría aliviarlo del todo. En la cocina, Simona y Candela retomaban su rutina con una inquietud persistente. La conversación pendiente sobre el refugio y la presencia de Prudencio seguían generándoles dudas. Todo parecía cambiar demasiado deprisa, como si la promesa estuviera entrando en una etapa en la que nada volvería a ser estable durante mucho tiempo. A medida que el día avanzaba, una certeza se imponía sobre todas las demás. El equilibrio frágil que había sostenido a la promesa durante tanto tiempo estaba a punto de romperse. Las decisiones tomadas, las palabras dichas y las que aún quedaban por pronunciar formaban un entramado imposible de deshacer sin causar daño. Ángela ya no estaba dispuesta a seguir siendo un peón. Curro había dejado claro que no retrocedería. Alonso empezaba a asumir su responsabilidad. Lorenzo se aferraba a su poder con uñas y dientes. Manuel luchaba contra una amenaza que podía arruinarlo todo. Y en medio de ese choque de voluntades, el palacio parecía contener la respiración. Porque en la promesa, cuando todos los caminos convergen en un mismo punto, el desenlace nunca es pacífico. Y el próximo paso, inevitable y decisivo, marcaría un antes y un después del que nadie podría escapar.